Pasé a ser empresario, muy vinculado inclusive a cámaras de comercio, pero más allá de ser empresario, de ser emprendedor, yo necesitaba, hermano, hacer algo y poner a producir el dinero. Y más con todos los proyectos que ustedes presentan, uno quiere estar en uno, en otro, en otro, en otro. Venga, yo no puedo solo, voy a conformar un grupo. Cuando uno inicia en este, uno necesariamente no tiene la plata, o sea, uno no tiene, no sé, 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, porque ese es otro cuento. Y siempre detrás, todo en la vida es una negociación, hermano. Algunos empresarios en pandemia la pasaron muy mal y muchas de esas personas, todo su patrimonio, todo su capital, la tenían en su negocio. Y en mi experiencia, el mejor vehículo para hacerlo es a través de las inversiones en proyectos inmobiliarios, donde te va demandando un flujo de caja relativamente pequeño. Yo tengo un norte más adelante, pues vivir desde las inversiones. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a este nuevo episodio de Inversiones Inmobiliarias Inteligentes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Jairo Ortiz, uno de nuestros inversionistas del Club Platinum. Jairo es un empresario con más de 17 años de experiencia y ha tomado la decisión de diversificar parte de sus ingresos mediante los bienes raíces, haciendo inversiones inteligentes. Adicionalmente, se ha apalancado de otros amigos y familiares para crear un grupo de inversión a través del cual hacen múltiples inversiones, un modelo muy disruptivo e innovador que nos va a compartir el día de hoy. Así que quédense hasta el final, no se pierdan la experiencia de Jairo Ortiz. Entonces, bienvenido Jairo al episodio de hoy, gracias por compartir tu experiencia, cuéntanos un poco sobre ti, cuál es tu background, qué es lo que haces, de dónde vienes y cómo ha sido esa incursión en el mundo de las inversiones en bienes raíces. Juan, buenos días, muchas gracias por la invitación, hermano. Yo soy un diseñador industrial de Bolivariana. Tuve la oportunidad de graduarme y comenzar a emprender. Llevo 17 años con la empresa. En este momento soy el gerente general, pero ya a pesar de que llevamos un bagaje por 17 años, pues empezamos a mirar también posibilidades, o empecé a mirar posibilidades de diversificación y de inversión, porque pues estábamos muy metidos en el tema empresarial, sí, en el tema de emprendimiento. Sin embargo, yo sí he venido teniendo como esa intención de invertir y alcanzar esa libertad financiera. Entonces me dediqué a estudiar, hermano, en temas de inversiones. Pasé por bitcoins, dólares, NFTs, de todo, hasta pirámides. Tuve ahí varias experiencias más malucas, pero bueno, de todo se aprendió un poco hasta que traté, hermano, de vincular una historia de familia en donde mi abuelo vivió precisamente de la renta, pero como en la mayoría de las familias o muchas familias terminan repartiéndose pues como la herencia y no administrando quizás esos bienes raíces. Entonces de ahí comencé a explorar y conocí el grupo de inversiones, o digamos que tus enseñanzas y tu grupo. No sé si en ese entonces existía el grupo Platinum, yo creo que había como plata, oro, no sé si llegabas a Platinum, pero igual, eso fue más o menos hace 3 años, pues, ¿cierto? Y ahí empecé a explorar el tema inmobiliario. Qué bueno. Entonces, hermano, empecé fue de lleno a meterme ahí, estudiar y a mirar las mentorías full y a meterme a todos los proyectos que presentaban. ¿Y cuál fue ese detonante, Jairo? Porque en el caso mío fue diferente. Yo era empleado y empecé a notar como cierto nivel de incertidumbre que tenía en la empresa con algunos otros compañeros míos que iban muy bien y de pronto pues, de la noche a la mañana ya no tenían trabajo, y yo me empecé como a cuestionar como esa situación de vulnerabilidad en la que yo podía estar, que a ellos les pasaba, y yo dije, bueno, si esto me llega a pasar a mí, pues yo quiero tener algo que me respalde, mi plan B que yo llamo, para que de alguna forma, pues si me llega a dar esa situación no me coja mal parado. Yo no sé, el tema tuyo como empresario, ¿cuál fue ese detonante, una situación particular en la que llegaste y efectivamente tomaste la decisión, no, venga, todo no puede ser lo que provenga de mi empresa?
Sí, de hecho, sabes que yo creo que me encuentro en otra posición porque yo siempre, al ser emprendedor y al conformar ya un equipo de trabajo, más no que mi empresa para que funcione dependa únicamente de mí o de mi tiempo, entonces ya pasé a otro cuadrante, pues yo no sé, yo he sido muy curioso del tema de las finanzas, entonces con ese tema del cuadrante de flujo del dinero, yo dije, aquí tengo que estar invirtiendo en algún momento. Por el momento fui emprendedor, luego inclusive fui inicialmente empleado, emprendedor, luego pasé a ser empresario, muy vinculado inclusive a cámaras de comercio y con muchos proyectos. Pero más allá de ser empresario, de ser emprendedor, yo necesitaba, hermano, hacer algo y poner a producir el dinero, aparte de lo que se producía como empresa. Y como te digo, manejo muchísimo mi tiempo, entonces es un tema de autogestión, de autodisciplina, trato de ser muy disciplinado con eso. Y lo que me marcó precisamente fue el entender cómo podía yo actuar con ese flujo de caja que tenía la compañía como una persona que tiene capacidad adquisitiva y que le entra dinero todo el día y la está rotando, porque eso es lo que pasa en la empresa, hay un ciclo. Claro. Sí, hay un ciclo. Y si vos esos activos o esos dineros de pronto pequeños, pero que puedes ir desviando hacia una inversión, no le pegan tan fuerte financieramente a la compañía. Entonces yo empecé a pensar por ese lado. Pero curiosamente la primera inversión no fue con la empresa ni diversificando proyectos con mis socios de la empresa, sino que conforme un grupo muy cercano, porque me di cuenta que mis socios en ese momento no estaban como tan sensibilizados como para decir, hey, listo, invirtamos con el negro, ¿cierto? Ellos me dicen a mí negro, invirtamos con el negro. No, hermano, yo les proponía, les contaba, les decía, y yo, bueno, si no es con la empresa, tiene que ser por otro lado. Claro. Entonces ahí es donde yo digo, venga, ¿qué pasa si yo hago lo mismo, trato de generar un flujo de dinero por otro lado, genero un fondo durante un tiempo y arranco a invertir, porque solo no me daba. Claro. Y más con todos los proyectos que ustedes presentan, uno quiere estar en uno, en otro, entonces es muy bacano. O sea, de hecho tengo otros amigos externos con los que comparto muchísima documentación y siempre hablamos de un tema del otro, sobre inversiones inmobiliarias y no solamente sobre sesiones de derecho. Sí. Entonces vuelvo al tema. En ese momento dije, venga, yo no puedo solo, voy a conformar un grupo, porque me acuerdo que íbamos a pasear y mi hermano, su esposa y personas cercanas, hey, compremos allá y entre todos, hagamos algo entre todos, pero nunca pasaba nada. ¿Es diferente invertir solo? Sí. ¿Tiene muchas cosas detrás? Sí, en las cuales hay que aprender, demasiadas, porque se encuentra uno todos los días con una cosita diferente. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, venga, ¿yo con quién me junto? ¿Qué tipo de personas son? Si hay compromiso, si tienen pasión por el tema, ¿sí? Y de qué manera se va a manejar la situación en términos legales. Pero como ya llevaba el recorrido del emprendimiento con la empresa, porque les ha tocado a mis personas cercanas ver el crecimiento, ver que ganamos Cultura E, Antoate de Antioquia, Estafa Futuro de Bavaria, un montón de premios y cositas de la gobernación y la alcaldía, entonces como, hey, venga, el negro sabe de esto, ¿cierto? Jairo sabe de esta vaina, entonces metámonos. Qué chévere. Qué tan interesante eso, Jairo, que mencionas, porque ahí ya creo que es un tema también de mentalidad de las personas en encontrar la salida a esos posibles obstáculos que se pueden encontrar. Entonces, vos seguramente en su momento te encontraste con ese obstáculo de que, hey, de pronto solo no me da para hacerlo solo, hacer yo una inversión solo, y algunas personas se encuentran con ese obstáculo, entonces se retiran nuevamente y dicen, ve, no, esto no es para mí. Vos encontraste la forma y apalancándote en tu grupo de amigos, seguramente también familiares, gente de confianza, hey, vamos a hacerlo juntos. De pronto juntos sí nos da, y efectivamente pues ya han venido construyendo un portafolio también bien interesante. Entonces es buscar cómo sí
y no quedarse solamente contra la primera barrera, el primer obstáculo que se enfrentaron. A mí particularmente, como bien lo dices, tengo que saber muy bien con quién lo haces, porque de hecho en varias oportunidades me han hecho propuestas de, hey Juan, vos por qué no formas un grupo, te unís con nosotros y hacemos... Y la verdad es que eso requiere mucho conocimiento de las otras personas con las cuales uno lo va a hacer, y compromiso, y que todos estemos alineados en la misma página, porque pues no está, nadie está libre de que sucedan cosas fortuitas, ¿cierto? Una mala situación económica, una de estas personas se queda sin trabajo. Entonces, ¿cómo han ustedes de pronto proyectado esos posibles escenarios y cómo se han sabido sortear en caso tal de que se hayan presentado? Bueno, Juan, es muy curioso cuando vos decís, vení, es que no sé por dónde invertir, me gustaría, pero no tengo cómo. Entonces, cuando uno de pronto está acostumbrado a manejar detrás en una industria empleados y temas financieros, pues uno dice, yo empecé simplemente a buscar, es como encontrar la fórmula. Lo que vos estabas diciendo, como, vení, si no es por acá, es por este lado, ¿cierto? Y yo creo que con estas personas que valoro, que conozco y que son comprometidas, lo puedo hacer, porque en algunos momentos de mi crecimiento empresarial me dijeron, negro, hagamos algo. Yo quiero invertir en algo con vos. Yo quiero, decirme que montemos un proyecto, montemos una marca, ¿cierto? Entonces, personas que se hayan manifestado en mi vida de alguna u otra forma, fue con las que yo hice match y conté, ¿cierto? Entonces, eso como primera instancia. Lo segundo es que lo que vos decís es muy importante, y es como cuidarse con respecto a los negocios que se van a realizar con ese grupo, ¿cierto? Porque no es solamente conformar el grupo y ya, ¿sí? O sea, primero también tienes que mirar quiénes, cómo se van a organizar, cómo se van a dar las cuotas, si hay una cabeza o no. Debe haber una cabeza, pienso yo, porque si no eso se vuelve un descontrol. Debe haber un documento que nos ayude a poner las cosas claras, ¿sí? Como vos decías ahorita, hay casos fortuitos, me quedé sin trabajo, o pues un caso fatal, pues que se muere alguno de los socios, qué pasa con las esposas, qué pasa con las familias, y más porque dentro del modelo de negocio uno va aprendiendo muchas cosas y uno va diciendo, venga, ¿qué tal si para que haya más confianza en la inversión, uno de los apartamentos o de las inversiones está a nombre de este, otro nombre de este y otro nombre de este, para que se pongan la camiseta? Pero todo a través de digamos que de una cuenta como tal. Nosotros, ¿qué hicimos? Comenzamos a generar una cuota mensual sin invertir, que eso fue algo que también me parece que se debe implementar, porque da mucho la seguridad para uno poder meterse en uno, en dos o en tres proyectos haciendo un flujo de caja, pero porque ya contás con un saldo o con un dinero en el cual fácilmente respaldan una negociación sin entregarlo del todo, sino que nosotros lo que hicimos era, nos pasaban la negociación en el proyecto y nosotros hacíamos una contrapropuesta. Decíamos, venga, vamos a retener un poquito más el dinero, así nos cueste una comisión financiera pequeña al final, pero al final aumentamos las cuotas. ¿Pero por qué? Porque el fondo todavía sigue dando la cuota. Claro. O sea, el fondo todavía sigue tan. Entonces, digamos que hubo muchos retos en la medida que fuimos avanzando. Una cosa es entrar y otra cosa es ya salir cuando te van a entregar un proyecto y cómo lo vas a hacer. Claro. Y cuéntanos un poco cómo lo tienen estructurado, o sea, cuánto es la cuota que pone, no sé, cada uno, cuántos proyectos tienen en este momento, en qué etapa se encuentran cada uno de estos proyectos y qué valorizaciones han empezado de pronto a percibir o a observar frente a la expectativa que tenían cuando inicialmente hicieron la inversión. Ve, acá hay un tema muy bacano, y es que nosotros tenemos en este momento 3 proyectos, uno Novis, uno OIS y uno VIP. Entonces digamos que hemos tenido experiencia o nos hemos enfrentado con diferentes tipos de negocios. No es lo mismo uno Novis
que te va subiendo como esa energía acá, que sube el valor del apartamento y vos decís, uy, güey, madre, ya ganamos tanto, ¿cierto? Eso no se ve en los novis. Entonces, perdón, en los BIS, eso no se ve en los BIS, ni tampoco se ve en los BIP. De hecho, sube con el salario mínimo y es uno como que, ay, güey, madre, me toca pagar más, ¿cierto? Entonces, y la dinámica es diferente. Bueno, entonces, el tema es que nosotros comenzamos dando una cuota de 500.000 pesos mensuales. Somos 7, inicialmente 500.000 pesos mensuales. Luego pasó un año y dijimos, venga, subamos un poquito más la cuota para que el fondo se vuelva un poquito más robusto. Y pasó otro año y ya vamos en 700 fijos. En junio y diciembre damos doble cuota para engordar un poquito más financieramente el fondo y poder actuar. Pero esos dineros no solamente van dirigidos hacia la inversión, sino que van dirigidos hacia hacer alianzas o adquirir conocimiento. Entonces, por ejemplo, de ahí sale la plata para ¿quién? Para que Jairo esté en el grupo Platinum. Super. ¿Cierto? Inicialmente comencé yo, pero después, venga, no, metámonos acá con Juan Londoño, paguemos, estemos acá, recibimos proyectos, recibimos muchas ofertas y también hemos ido como evolucionando con tu negocio porque empezamos a ver que hacían falta ciertas cosas que ustedes fueron evolucionando también. Entonces, ve, Juan Londoño ya sacó esto, ve también esto, ya hay una aplicación, mira que hay un mentor, pues un abogado, mira que hay un señor también que perfila para que vos puedas hacer el crédito. Porque como lo que te dije ahorita es, vení, es muy importante el tema del flujo de caja. Aunque tengas una base, tenés que mirar en qué momentos invertís. Entonces los tres no fueron en el mismo momento, sino que fue uno primero en Río Negro y a los 6 meses cogimos el otro, como con los tiempos de entrega similar. Entonces al final tampoco se van a juntar para no entrar de pronto en un inconveniente financiero cuando se junte la entrega pronto de 2 o 3 proyectos al mismo tiempo. Super. Entonces creamos un flujo de caja con cada uno de los proyectos, inclusive en el BIS. Le compramos parqueadero, que se maneja como si fuera otra inversión diferente, porque el parqueadero es un activo distinto. Pero lo compramos para poder vender mucho más fácil el proyecto BIS, porque sabemos que en esos proyectos no todos los apartamentos tienen parqueadero. Súper. Entonces iniciaron con una cuota de 500, después subieron a 700 y hacen doble abono en junio y en diciembre, te entiendo, ¿cierto? Sí, señor. Súper, qué chévere. Eso es muchas veces, y vuelvo y recalco como el deseo de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces cuando muchas veces llegan a las consultorías conmigo o en los webinars me preguntan, no Juan, pues es que eso es muy fácil para vos porque claro, vos tenés el recurso y yo ahorita sí lo tengo, pero cuando inicié arranqué con 2 proyectos de vivienda de interés prioritario. Las cuotas eran como de 500, 600.000 pesos cada cuota por cada apartamento y es uno verse recursivo. Entonces, no Juan, pero es que hasta allá no llego tampoco, listo. Entonces, mira la opción de subsidios. Ahorita desafortunadamente pues por este gobierno los quitaron, están muy restringidos o prácticamente no se le dio continuidad a sus planes, pero es de esperar que ya el otro gobierno que llegue, en fin, pues efectivamente permita poder utilizar el tema de subsidios, que es una gran ayuda para las personas que apenas están iniciando. Entonces, primero que todo, dejar un mensaje de que todas las personas pueden invertir, ¿cierto? Siempre y cuando tengan la disciplina, la metodología y ese deseo de aprender y tener un cambio y una transformación en su vida, ¿cierto? Que el dinero no sea el limitante, que el dinero sea una situación que obviamente se requiere dinero, pero nos podemos poner creativos y podemos, como todos empresarios que somos, y bien lo decías ahorita, el empresario siempre busca la forma, el empresario no siempre tiene el caminito acá recto y sin problemas y sin obstáculos, no, siempre hay situaciones y tenemos que hacerle frente a la situación. Entonces, como inversionistas también podemos llegar a un punto en el que efectivamente, si el tema de los recursos es un límite, un obstáculo, pues hombre, nos podemos juntar. Yo les digo mucho a las personas en nuestros webinars, es, hey, te puedes siempre juntar con tu hermano, con tu familiar, con tu padre, en fin, con tu madre, entre 3 o 4 personas y ahí tienen el grupo, claro. Ahí tienen los recursos, juntar los recursos, claro. La unión hace la fuerza y de esa forma
pues lograr que sí se den las cosas. Y entonces me pareció muy interesante tu caso porque pues no, en este caso no necesariamente lo hiciste con familiares o pues con tu padre, tu madre, en fin, con tu núcleo más cercano, sino que lo hiciste con amigos. Me pareció muy... De hecho, ¿sabes qué? No, ahí está mi hermano. Okay. Está la esposa de mi hermano y está el cuñado. Okay. Y hay dos amigos, un amigo mío de la infancia y otro de la universidad. O sea, son... Pues, y un primo. Okay. O sea, ahí somos 7. ¿Cierto? Son personas con las que pues, me han marcado mucho en la vida y digamos en las que confío mucho y que han querido, pues tienen como esas ganas de hacer. Entonces, allá voy con lo que vos estabas diciendo. Primero, o sea, si el tema te apasiona, si tenés ganas de educarte, de aprender, creo que puedes crear un plan. Si no es por un lado, es por el otro, ¿cierto? Creo que puedes salir adelante y obviamente hay que tener... Hay que saber que es de tiempo, porque mientras ganas esa valorización, obviamente va a pasar un tiempo para poderte fondear. Entonces nosotros en este momento, pues digamos que estamos recogiendo los frutos del primer proyecto y ya vamos a comenzar a diversificar y a ver que se va a generar mucho más volumen de inversiones. Y lo otro es que hay proyectos que no necesitan una inversión muy alta. Por ejemplo, el de Nacuba. Nosotros en este momento estamos pagando una cuota de 600,000 pesos mensuales. O sea, pero ¿por qué optamos por Nacuba? Porque cuando empezamos a hacer el flujo de caja dijimos, pucha, nos queda solo como 800,000 pesitos que vamos a invertir. Y sale este proyecto donde el tiempo es muy largo, la cuota inicial es muy bajita, es VIP, no es primera línea de playa, pero tiene muy buenos acabados y muy buenos zonas exteriores. Entonces, miremos la posibilidad, miremos o sea, no tiene que estar en primera línea de playa. Sí, entonces ahí se dio esa tercera inversión para no afectar el flujo de caja, que eso sí me parece súper importante. Si usted afecta el flujo de caja, el negocio no le va a funcionar. Sí, y hay veces uno corre el riesgo porque, como bien lo decías, nosotros desde el Club Platino nosotros nos encargamos de conseguirles lo que a nuestro juicio son unas muy buenas opciones de inversión y segmentamos y perfilamos bien finalmente lo que a ustedes les llega. Lo que a ustedes les llega es el proceso de un análisis previo, varias reuniones, visitas a los proyectos, en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, y solamente cuando los números y todo nos hace sentido, lo presentamos. Entonces, nosotros les presentamos una opción semanal más o menos, pero también descartamos 4 o 5, ¿cierto? Entonces esas 4 o 5 no califican y finalmente llega uno. Entonces, de alguna forma yo siento que eso también es una gran ventaja de las personas que hacen parte del Club Platino, porque ya les llega todo un poco más desmenuzado, más organizado, más filtrado. Y eso me da pie a la otra pregunta que te quería hacer, es cómo conjugas tu rol como empresario, como líder de tu empresa y el tema de las inversiones en cuanto a temas de tiempos, cómo haces como para conjugar y manejar ese balance. Pues mira, Juan, nosotros, o por lo menos yo tengo un norte, y es de pronto más adelante pues vivir desde las inversiones, ¿cierto? Por el momento pues seguiré dirigiendo la compañía con la cual trabajo y trabajo apasionadamente. A veces es complejo el tema de los tiempos, por eso cuando uno invierte en este tipo de negocio inmobiliario que tiene muchas aristas, que aún no vamos a empezar a diversificar, porque si bien, como vos lo decías ahorita, hay unos tipos de inversión que tienen menos necesidad de tiempo y de riesgo, como la cesión de derechos o como la renta corta, si vas a quedar con el inmueble. Aunque en la renta corta pues de pronto te va a robar un poquito más de tiempo porque va a haber un tema administrativo, pero muy consciente de que más adelante se puede diversificar el negocio cuando ya me empiece quizá a desprender un poco del otro proyecto. Mi esposa, por ejemplo, es arquitecta. Entonces nosotros nos soñamos en construir una tiny house en un lotecito también que compré junto con ella y con mi cuñado y mi prima en San Rafael. Okay.
tener una reserva natural. Entonces, en este momento, digamos que ese es el proyecto de vida junto con el tema de las inversiones. Entonces, he tratado de llevar hacia el tema inmobiliario a las personas más cercanas también junto a la compañía. La compañía también invirtió y empezó a diversificarse como negocio, no solamente como productora de insumos para el sector Horeca, ¿sí?, sino ya empezar a diversificar como una empresa que puede poner a producir todos esos dineros extras en negocios como el que ya ahora conoce uno, que entra un poco más tranquilo, que era lo que vos decías ahorita, Denis, es que a mí que me da el Grupo Platinum, me da tranquilidad, porque los proyectos ya están estudiados, inclusive con las herramientas, uno también lo estudia de acuerdo a su panorama y a cómo uno tiene la capacidad de meterse en ese proyecto o de pagarlo. Y siempre detrás, todo en la vida es una negociación, hermano. Claro. A usted le proponen un modelo de pago y usted por el otro lado propone el otro. Y seguramente le van a decir que sí o van a llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que es eso. Optimizar muchísimo el tiempo, entrar por el momento en negocios que no te roben muchísimo espacio, tiempo mientras estás ahí, pero más adelante puedes estar en un co-living, puedes construir 2 o 3 unidades de vivienda comprando una casa, remodelándola, puedes estar en todos esos negocios hoteleros. Yo pienso que hay unas etapas que obviamente no todos trasegamos el mismo camino, pero el que me toca a mí, que seguramente le toca a la gran mayoría de personas, y posiblemente vos sos el caso también, es que cuando uno inicia uno necesariamente no tiene la plata. O sea, uno no tiene, no sé, 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, porque ese es otro cuento, ¿cierto? Entonces, creo que al principio tiene que haber una evolución en la que uno pase de literalmente contar con muy poco patrimonio a ir construyendo ese patrimonio. Y en mi experiencia, el mejor vehículo para hacerlo es a través de las inversiones en proyectos inmobiliarios, donde te va demandando un flujo de caja relativamente pequeño, ¿cierto? Y poco a poco ese dinero que vas recogiendo, pues ese es tu capital, te dan tiempo para recogerlo y después ganas una plusvalía adicional a ese dinero. Entonces, si recogiste 100 millones y logras recoger 50 millones de valorización después de que vendiste el inmueble, entonces, bingo, ya tenés 150 millones, pasaste de tener 10, 15, 20 millones de pesos, que era tu capital en su momento, a tener 150, 200 millones de pesos. Entonces, estás construyendo patrimonio. Y si replicas el modelo en otras 2 o 3 inversiones, al cabo de unos 5, 6, 7 años, pues ya puedes tener 700, 800, 900 millones. Entonces, cuando ya estás en ese número, cuando ya estás en esas cifras, eso lo que se te abre son posibilidades. Ya dejas de estar limitado solamente a invertir en proyectos inmobiliarios, que sigue siendo muy bueno. Yo lo sigo haciendo desde hace 17 años que empecé con esto, porque sé que es una forma muy inteligente de aumentar tu patrimonio, pero ya también cuando tienes patrimonio tienes más alternativas, ¿cierto? Ya te pueden invitar a hacer a jugar en otras ligas, o también a emprender y desarrollar tú mismo tus propios proyectos. Entonces, va muy alineado con lo que mencionabas. Y de cara a lo que mencionabas justo al principio también del tema de la empresa, me parece muy interesante el hecho de que muchos empresarios, como empresarios, pues ya yo también soy empresario en todo este tema de bienes raíces, tenemos la alternativa de todos esos flujos de caja que tenemos, reinvertirlos en la empresa, que es lo que hacemos, que es lo que sabemos, de lo cual tenemos dominio, entre comillas, y eso obviamente es de esperar que después nos venga con creces y inyectarlo en el crecimiento de la empresa. Pero a mi juicio, uno, como bien lo estás haciendo, también debe diversificar. O sea, obviamente hay que seguirle inyectando a la empresa para que vaya creciendo, pero también sacar una parte de esos recursos para ir diversificando en otros rubros, como en este caso son las inversiones en bienes raíces. Porque es que el día de mañana, pues qué pena volver a hablar de pandemia, pero algunos empresarios en pandemia la pasaron muy mal. O sea, los restauranteros, los hoteleros, en muchos temas, el tema de cines, de entretenimiento, la pasaron muy mal, y muchas de esas personas todo su patrimonio, todo su capital la tenían en su negocio, y su negocio de la noche a la mañana se quedó cerrado 6, 7, 10 meses, un año sin poder producir. Entonces es un reto muy complicado
varias personas que todo su capital lo tenían allá, y cuando se abrieron las puertas y nuevamente ese negocio podía entrar a producir, pues ahí vienen, ya no había capital, ya se había consumido todo. Y algunos empresarios, muchos empresarios, lo que los salvó era el hecho que tenían otro tipo de inversiones. Tenían inversiones, por ejemplo, en bienes raíces. Tenían 2, 3, 4, 5, 6 apartamentos, y ellos, pues su negocio no lo van a dejar morir. Salieron a vender esos 2, 3 apartamentos, volvieron y le dieron vida a su negocio, y son los que efectivamente han podido superar y seguir adelante. Entonces, es muy interesante el hecho de poder diversificar, no todo para tu negocio, no todo para tu empresa, sino tener otra rama donde alimentes otras fuentes de inversión que te sirvan como tu plan B cuando ese plan A pueda estar en riesgo. Claro, como vos lo estás diciendo, yo creo que pandemia nos golpeó muy duro, e inclusive a nosotros nos dio re duro, porque nuestro mercado es el mercado Horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías y todo este tema, que fue prácticamente el primero que cerró y el último que abrió. Entonces para nosotros fue muy complejo, y de ahí sacamos muchas conclusiones en cómo hacer negocios y mirar hacia otros lados en el tema de diversificación. De hecho, precisamente ahí sale la inversión inmobiliaria, pero de parte de la empresa, sacando, yo les llamo excedentes de liquidez, sacando esos excedentes de liquidez que finalmente en el flujo de caja no lo aporrean, pero que va llevando hacia esa propiedad que finalmente ya está produciendo. Inclusive la propiedad que se compró ya tiene valorización. Entonces ya uno dice, hey, qué bacano, o sea, ya hay otro negocio que, si bien estamos empezando, está pequeño, está produciendo. Inicialmente esos excedentes de liquidez los estábamos metiendo en Scandia, Fondo de Pensiones Inmobiliarias, también para que quizá una renta, pues. Súper, excelente. Y ya que hiciste este cambio, que hiciste esa diversificación, ¿cómo te sientes de cara como a tu tranquilidad, ¿cierto? Porque uno finalmente como empresario uno siempre está en la empresa, cómo están los ingresos, cómo están los costos, los gastos, el cliente, que no se van a ir los clientes principales, porque si se me da un cliente o dos clientes de los principales, pues mi negocio en algunos casos puede llegar a dejar de subsistir. Pero ahora que ya estás diversificado y tenés también inversiones, ¿tu nivel de tranquilidad ha cambiado? ¿Te sientes un poco más cómodo con esta situación que tienes actualmente? Sí, yo me siento más cómodo. Sin embargo, considero que estoy en un punto en el que todavía me falta evolucionar muchísimo más para estar tranquilo completamente. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso de transición. Nosotros llevamos apenas 3 años en el cuento, pero 1 año aprendiendo, pues 1 año ahorrando. Ahora estamos recogiendo, como te digo, parte de los frutos de la primera inversión, y de ahí para allá vamos a comenzar a mirar es cómo vamos a aumentar ese portafolio. Ahí quizá va a empezar un tema de más tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Como decía yo ahorita, una cosa es entrar y otra cosa es salir. Entonces ya inicialmente uno era como pendiente de los proyectos, estudiando el tema inmobiliario, cómo me muevo, qué hago, cómo utilizo la herramienta, eso, cómo proyecto, y uno es matado viendo esa valorización, todo ese cuento, ¿cierto? Pero cuando usted le dicen, venga, que es que lo voy a entregar en 1 año, necesito la carta de preaprobado, te toca comenzar a entender que uno se tiene que preparar, y que cuando hay muchos proyectos bajo el nombre, digamos, que de una persona, es probable que se vayan a complicar las cosas si los proyectos no están escalonados, sino que se juntan. Entonces, entender eso me ha parecido una cosa de locos. Entender el tema tributario también. O sea, porque no es lo mismo comenzar solo a hacer sus propias inversiones que manejar un grupo y plata de otras personas, y en el tema tributario, o sea, se vuelve una cosa muy tesa que necesitas apoyo, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema contable también quizá que se empieza a desprender cuando empiezas a diversificar el negocio y dices, vení, es que yo quiero dejar para renta corta, pero sí quiero ceder los derechos. Entonces digamos que son 2 modelos de negocio distintos, en donde en uno quizá también uno va a tener contabilidad, el otro no va a tener casi movimientos contables, sino al final cuando se dan los derechos. Entonces también aprender ese tipo de cosas. Yo me di cuenta que un abogado, un tributarista,
un asesor inmobiliario, pues una persona que te ayude a vender, que te ayude a salir, o considerar las múltiples alternativas de ventas. Entonces, ¿cómo haces un 360 de exposición de tu inmueble, y más en estos momentos tan complejos para la venta? Porque antes la venta de vivienda iba digamos que más rápido, de una mejor manera. Ahora la gente, digamos que no está comprando tanto. Entonces, ¿cómo te ayudan a vender o a ceder esos derechos que tienes para poder volver a retornar? Primero, la cuota inicial, el segundo, esa valorización que obtuviste para empezar a diversificar. Entonces, un asesor de venta, un comisionista inmobiliario, pero alguien bien teso, o tener varios que te ayuden a salir del inmueble o a trascender de ahí con el inmueble, creo que es vital. Un tributarista es vital, un abogado es vital. Pertenecer a este tipo de grupos como el tuyo también es vital, porque, pues, como decías ahorita, la información ya viene masticada. La información ya viene como, hey, venga, es que este proyecto ya lo estudiaron y tiene una muy buena proyección y tiene unos muy buenos beneficios. En fin, entonces por el momento yo creo que seguiremos muy metidos ahí en el grupo todavía. Súper. Y hay algo también, y es que cuando inviertes en inversiones estratégicas que no te demandan y te consumen gran parte de tu tiempo, pues puedes seguir con tu actividad principal, ¿cierto? Cuando invierten, por ejemplo, en proyectos inmobiliarios, tu compromiso en el mes a mes es simplemente hacer los pagos, ¿cierto? No te demanda nada más que hacer los pagos. Hay momentos estratégicos donde ya te tienes que activar. Obviamente, al principio, cuando das el sí, tomas la decisión de hacer la inversión, pues va a haber un tema de papeleo, documentación, recogión de documentación, firmas, en fin, pero ya estás montado en el barco. A partir de ahí pasan alrededor de unos 15, 16 meses donde simplemente tu compromiso es estar pagando, estar monitoreando, recibir boletines, cómo va la valorización, cómo va el proyecto comportándose, y posteriormente, después de eso, ya hay un momento en el intermedio donde te toca firmar de pronto nuevamente unos documentos cuando ya el proyecto logra el punto de equilibrio, pero es una firma digital que no te va a tomar mayor tiempo. Faltando un año, aproximadamente 10, 8 meses, la constructora te va a pedir el documento que es, bueno, cuénteme, mándeme la carta del banco, si va a utilizar el banco o si va a hacer con recursos propios. Ahí te toca activarte nuevamente ya con el tema de los bancos, pero pues es nuevamente un tema de documentación, o sea, no te quita el día a día, sigues teniendo tu día a día disponible para tu actividad principal. Y ya por allá al final, cuando ya llega el momento de la venta, si vas a hacer derechos o te toca escriturar, pues otra vez te activas nuevamente buscándole las salidas inmueble con las inmobiliarias y volver a repetir el ciclo. Cerras el ciclo, vendes y te metes en una o dos inversiones más y repetir el ciclo. Pero en esencia no es algo que te demande mucho el día a día. Por eso es que a mí me gusta mucho este modelo. En este momento yo tengo como unas 54 inversiones, 53 inversiones mías vigentes con mi esposa, y pues no nos hemos enloquecido, seguimos haciéndolo, y también es porque no nos demanda mucho tiempo, ¿cierto? Si estuviéramos en otros modelos que fueran ya de más operación, del día a día, pues sencillamente no podríamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, Jairo, muchas gracias por compartirnos un poco sobre tu experiencia. Miren que efectivamente, hay muchos mecanismos o hay muchas formas de que ustedes efectivamente puedan incursionar en el mundo de los bienes raíces. Jairo lo hizo a través de agruparse a familiares, con amigos, con gente conocida, gente de confianza, y de esa forma no pudieron sortear ese obstáculo de poder tener los recursos iniciales para poder iniciar. Entonces, me parece muy interesante tu caso, Jairo, y cómo efectivamente lo lograste. Y bueno, cada vez esto va empezando a tener un portafolio más robusto, más interesante. Ahorita que ya liquidaste tu primera inversión, seguramente vas a hacer 2, 3 inversiones más y ya el portafolio empieza a ponerse bien interesante. Sí, Juan, la verdad es que muy agradecido, hombre, con tu invitación. El proyecto sigue creciendo. De hecho, ya estamos en un proceso de constitución legal, sí, buscando nombres, mirando cómo nos vamos a, digamos que a llamar como grupo de inversiones inmobiliarias. Venimos, como dijiste, recogiendo los frutos de la primera inversión, que nos va a permitir ya diversificar
y crecer mucho más. Entonces, no, muy agradecido, hermano, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, para todas las personas que quieran conocer un poco más sobre el tema de inversiones inmobiliarias del Club Patino, nos pueden dejar sus mensajes, nos pueden escribir acá y pues con mucho gusto vamos a estarles dando información para que sean un caso similar al de Jairo y muchos de nuestros inversionistas, alrededor de 1.300 inversionistas que tenemos en nuestro Club Patino, a los cuales aconsejamos y llevamos para que realicen inversiones inteligentes. Jairo, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a vos. Gracias. Que estés bien.